vamos a hablar del álbum blanco de los Beatles. El disco que 50 años después de su lanzamiento definió el rock and roll y la industria discográfica rock como la conocemos hasta ahora y como la que lentamente está dejando de existir. Los Beatles técnicamente no terminaron en el año 70 como banda, al contrario, se mantuvieron vigentes a través de sus discos y a través de sus videos, de sus películas. Y sabemos que el Sargento Pimienta es el mejor disco de la historia, pero el álbum blanco es un compendio, una colección de canciones tan variada y tan interesante, tan bella, que es asombroso que después nos hayamos enterado de que los Beatles grabaron ese disco en medio de peleas, en medio de rencillas, de conflictos, y del hecho de que había una quinta persona en el estudio que no quería, que no iba a salir. Esa persona era Yoko Ono. Dicho sea de paso, yo tengo mis propias opiniones personales sobre Yoko Ono. No creo que haya sido la responsable de la separación de los Beatles. No creo que haya sido un demonio, como dicen que es, especialmente algunos fanáticos recalcitrantes de los Beatles, lo cual es normal, lo cual es comprensible, y dicho sea de paso, respeto su opinión, la de algunos con los cuales interactúo, no las de otros, con calificativos insultantes hacia Yoko por su condición de mujer o por su condición de persona japonesa. Pero es importante mencionar que ahora último también nos estamos enterando de que la primera vez que Yoko Ono apareció en un estudio, los Beatles parecieron disfrutar de su compañía. Y eso fue la fecha exacta es el 31 de mayo de 1968 en el estudio 3 de los estudios EMI, más conocidos como Abbey Road. Los Beatles habían grabado ya una demostración, unos demos en la casa de George Harrison. Eso lo habían hecho el día anterior, el 30 de mayo del año 68. Era una colección de canciones que habían compuesto estando en la India, en ese famoso retiro espiritual con el Maharishi, que resultó pues ser una, al menos para John Lennon y para Paul McCartney, resultó ser una gran estafa. Lennon le escribiría una canción, Sexy Sadie. Pero retrocedamos en el tiempo y vayamos a aquel momento en el cual los Beatles se habían reunido en la casa de George Harrison para grabar esos demos, en total 23, usando la grabadora de 4 pistas de George, una Ampex. La mayoría de canciones entraron en el álbum blanco. No solamente eso, ya en esa época, el 19 de mayo probablemente haya sido la fecha en la cual John Lennon y Yoko Ono se habían unido o habían empezado su relación. Es el momento también, aquel domingo, parece, por lo que tengo entendido, que Cynthia Lennon los encuentra o encuentra a Yoko en la cama, una cosa así, un escándalo de esos dimes y diretes que empiezan pues no vamos a indagar mucho, pero es importante mencionar que ese es el momento en el cual John Lennon y Yoko Ono empiezan su relación, una relación que duró mucho, hasta el día de su muerte. Salvo, claro, el periodo conocido como Lost Weekend o fin de semana perdido, en el cual John hizo de las suyas en Nueva York, sin Yoko, pero con la asistente de esta, May Bank. Lennon conoció a Yoko en el año 66 y ya se había enamorado perdidamente de ella en secreto, habiéndola mencionado en la canción Good Morning, Good Morning, en la frase Go to the show, you hope she goes.
Pero suficiente, pues, hablan de Yoko ya mucho, pues, ¿no? Um, Tengo en mis manos, parafraseando un poco al recientemente fallecido intelectual peruano Marco Aurelio de Negri, tengo en mis manos el libro de Mark Lewisohn, The Complete Beatles Recording Sessions, todas las sesiones de grabación de los Beatles, la historia oficial de los años Abbey Road del 62 al 70. El libro salió el año 88. Por esa época habían salido los Past Masters, la colección Past Masters de los Beatles, que son todos los lados B y singles, que ya el año 2009 se relanzó como los Mono Masters. Y aquí podemos ver pues toda la historia de las sesiones de grabación. Y tengo el micrófono acá encendido, tengo el libro en mis manos, y podemos ver que ya el 31 de mayo del año 68 es donde empiezan las famosas sesiones del álbum blanco. Empieza con Revolution. Y si han escuchado Revolution en las tomas o en las sesiones alternas, que de seguro van a ser incluidas en el... de hecho ya sabemos que van a estar en la edición por el 50 aniversario, la edición de lujo del álbum blanco, se van a dar cuenta de que Revolution era un collage impresionante de efectos y tomas, y Yoko hablando, que eventualmente degeneraron en Revolution 9. Eso fue el 31 de mayo. Y fue el momento, otra vez, la tengo que mencionar, en el cual los Beatles ven a Yoko Ono metida en el estudio. ¿Qué hacía ella? Nada. Era un acto artístico, un acto de pose también. Acuérdense que es el año 68 y muchas cosas pasaron en ese año. Es el fin del sueño hippie. Es donde la cosa se torna violenta. Y esto es mayo del 68. Y si no saben qué es mayo del 68, con todas las revueltas que hubieron en París, y el concepto de prohibido prohibir, es cuando el sueño hippie se torna en una pesadilla violenta. El 4 de junio continúa Revolution, continúa la locura de grabar un tema así. Lennon grabaría recostado en el suelo, con el micrófono hacia arriba, o el micrófono desde arriba hacia abajo. Todo era cuestión de experimentar, de descubrir qué otras cosas se podían hacer. Ya esa idea de experimentación la venían trayendo desde Revolver, pues, ¿no? Lewisohn menciona en este libro, muy muy interesante, a propósito, lo recomiendo enfáticamente. Todo fanático de los Beatles debería tener este libro. Indica que Revolution fue lo que empezó todo. Lo que vendría obviamente con Revolution sería meses de grabaciones de aquellos temas que ya habían sido grabados en los demos de la casa de George Harrison en Esher, o Esher, se pronuncia Esher. Entonces tenemos que ya en junio está el tema de Ringo, Don't Pass Me By, el cual ya se había indicado hace años, en el año 63, de que Ringo tenía un tema que en algún momento lo iba a grabar, que lo había compuesto, que sí, y los otros Beatles medio que se burlaban de él, ¿no? Se reían, Don't Pass Me By, Don't Pass Me By. El 11 de junio Paul McCartney empieza a grabar Blackbird, una serie de tomas, de ensayos de una canción que es una de las mejores del disco y es una de las mejores de los Beatles y probablemente uno de los temas mejor compuestos de Paul McCartney, lo cual es decir mucho. Mientras John Lennon estaba pues experimentando con sonidos, efectos, y Yoko ahí al lado, Paul había tomado el camino más simplista de agarrar una guitarra y grabar su voz, pues, ¿no? El 21 de junio continúa Revolution, Revolution 1,
esencialmente junio es, si vemos el historial, es puro Revolution. Revolution aquí, Revolution allá. El 26 de junio, John nos da otro tema que también es considerado de los mejores del álbum. Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Según Lewison, o Lewison, no sé cómo decirlo, la verdad, igual. Los Beatles iban cambiando de álbum en álbum, iban siempre mutando, evolucionando. Y también evolucionaban sus técnicas de grabación y sus técnicas de ensayo. Con el álbum blanco se dieron cuenta que lo más conveniente era ensayar hasta que el tema quede perfecto y usar esos ensayos como tomas para estudiar, revisar, corregir. Luego usar la versión más básica del ensayo y regrabar, aplicar tomas superpuestas. Lewison indica que muy pocas canciones en El Sargento Pimienta habían pasado más de 10 tomas, y en el caso del álbum blanco 10 tomas era poquísimo. El caso más exagerado fue Not Guilty de George Harrison, que ni siquiera entró en el disco, que se tomaron 102 tomas. Él la usaría después en otro disco. Si John Lennon había tenido a la banda, pues usando el tiempo de la banda en grabar una locura como era Revolution 9, Paul McCartney respondía con su propia locura, y el 3 de julio empieza Obladi Oblada a ser grabada. Para muchos fanáticos de Lennon es la peor canción de Paul, y para los fanáticos de Paul la peor canción de John es What's New Mary Jane, que también estuvo incluida en las sesiones, no se incluyó en el disco. Lo que pasa con Obladi Oblada era que Paul McCartney es un tipo muy perfeccionista, y no se sabía exactamente, y los otros tres no sabían exactamente qué era lo que él quería. Y es una canción casi de tipo infantil, sobre una familia, tener hijos, casarse, tener hijos. Curioso, porque el único que no estaba casado ni tenía hijos en ese momento era Paul. Y se grabaron bongos, saxofón, trompeta. Habían cosas que los otros no entendían, y Paul McCartney pues dando la dirección, y hasta que parece que un día de tanta frustración John Lennon se enojó, salió del estudio, y cuando regresó por joder nomás agarró y golpeó el piano. Bueno, ¿quieres tocar? Acá te toco tu obla fucking da. Ahí está pues. Y esa fue. Ahí está. Esa es la entrada. Y se usó, ¿no? ¿No? Así como los Beatles tenían una mala relación en este momento, la música que estaban produciendo era bastante buena. Y lo que estaban haciendo sabían ya, creo, en ese momento que iba a ser pues una cosa que iba a superar al disco anterior. Y hay muy pocas bandas que pueden superar el triunfo de un disco tan bueno, sacando un disco que te puede hacer dudar de que el disco anterior era mejor. Quiero hacer un hiato aquí. En Rolling Stone la crítica del disco blanco fue extremadamente positiva, y es más, dijeron que era mejor que el Sargento Pimienta. Y ahora el disco se veía a la luz de que la banda era una banda cohesionada, una banda unida, una banda que se entendía, que no se estaban saboteando, ni estaban haciendo no estaban pegándose pues amargones, pues, ¿no? Pero en verdad sí lo estaban haciendo. Ringo se marchó durante las sesiones, George también estaba furioso, Lennon, en fin. La banda en sí, en lo que era relación personal, se estaba desarmando. Pero en lo que era lo musical, ellos tenían un respeto
a su sonido tan grande, y eso es evidente, por supuesto, que decidieron seguir adelante. La primera vez que escuché el disco blanco de los Beatles fue en cassette en el año 88. Lo compré en Miraflores, en Disco Centro Héctor Roca. Me costó carísimo. Y en ese, estamos hablando del 88, ¿ah? Estamos hablando de hiperinflación y todo eso, ¿ah? Y con mis propinas, o sea, para que vean cómo he sufrido, pues, ¿no? Para comprar. Algo así como, bueno, no tanto como gastarse $180 en la caja de Lux, ¿no? Pero igualito dolió, pues, ¿no? Y lo primero que hice fue escuchar el cassette 1, por supuesto. Pero el cassette 2 yo ya lo conocía, pero en vinilo, porque en la casa de mis abuelos ya tenían solamente el disco 2. ¿Y esto por qué? Porque en Chile el álbum blanco salió partido en dos, volumen 1 y volumen 2. No salió en portada blanca, sino en dos portadas iguales, con la cara de los cuatro, las caras de las fotos, que incluían en el póster. Y en la parte de atrás, las letras de las canciones. Esa es la edición chilena, que, dicho sea de paso, me pareció muy mal que hayan sacado en dos discos, seguro para sacar más provecho. Pues eso ya depende, eso ya es asunto de EMI, ellos fueron responsables. En fin, escuché el álbum blanco y de ahí no creo haberme enterado en qué mes salió, pero dije, bueno, esto es el año 88, esto es del 68, esto esto tiene 20 años, entonces dije, caray, estoy escuchando el álbum blanco 20 años después. ¿Y me gustó? Sí, definitivamente me gustó. A esa edad, a esa corta edad, me pareció interesante que el disco sea tan largo, ¿no? Son más de 90 minutos. No entraba en un cassette de 90 minutos para hacerse una copia. Y esencialmente los Beatles nos habían dado en el 68 el triple de música que había salido del 67, en cierto modo, ¿no? Triple de tiempo. Considerando que salió Magical Mystery Tour y el Sargento Pimienta. Bueno, digamos el doble, ya, para nada, el doble. Pero una cosa pues tremenda, pues. El álbum blanco, de hecho, yo soy de la teoría, y me pueden corregir también acá, o me pueden discutir. Yo soy de la teoría de que el álbum blanco debió haber salido como triple disco, para que los surcos sean más grandes, más anchos y entre más música. Es mi opinión. Debió haber salido. Han debido aprovechar esa oportunidad ahorita que... Bueno, lo vengo diciendo, pero no, hay oportunidades que a veces los de Universal o Paul McCartney se la pierden. O el hecho de que salga el vinilo en blanco, por ejemplo, ¿no? En vinilo blanco sería el despelote, pero bueno, eso podemos hablar después. Sigue julio, ¿sabe qué? Viene julio. Empieza una sesión, 6 tomas de una canción que vendría a ser para muchos la mejor canción de los Beatles de jamás, que es Hey Jude. No fue incluida en el álbum, por supuesto, salió salió en el disco, en el single, ¿no? Y al final, pues fue una canción de 7 minutos. El 22 de agosto, Back in the USSR, y es aquí donde alcanza las tensiones entre los Beatles, según el libro de Lewison, alcanzan su mayor punto y Ringo se va de la banda. No se anuncia a la prensa esto, y Paul tiene que trabajar en la batería ahí, pues, ¿no? Y después regresa Ringo a la banda. Yo digo, ¿qué músico o qué músicos de ahora van a dedicarse pues
4 meses grabando en un estudio. O sea, eso también debe pues causar un agotamiento emocional, físico, pues tremendo, ¿no? Es simplemente impresionante. Y estos se mantenían a base de café, cigarrillos, otras drogas, por supuesto. Am, y para colmo, encima se daban el tiempo de viajar a su conferencia de prensa, de entrevistas aquí y allá. Y por supuesto John vivía pegado a Yoko. Yo entiendo a los detractores de Yoko, que dicen que por qué paraba todo el tiempo. Es verdad, pues no se cansa. Las sesiones del álbum blanco terminan precisamente el 18 de octubre. Los 4 lados del álbum blanco monaural ya fueron cortados por Harry Moss en Abbey Road el 18 y 19 de octubre. Los discos de estéreo el 21 de octubre. De ahí pasa un mes, se manda toda producción y llegamos al 22 de noviembre con el lanzamiento del disco simplemente llamado The Beatles. El primer disco, el primer LP bajo el sello Apple, distribuido por Parlophone, PMC 7067 7068 monaural y PCS 7067 7068 stereo. La lista de canciones es una monstruosidad que jamás se había dado en la historia de la música rock. 30 canciones en un disco doble. El hecho de haber grabado este disco, haber compuesto estas canciones, haber retrabajado todo en medio de tantas tensiones, en medio de una época tan convulsiva, pues les da un mérito mucho mayor. Este es el año 68. Este es el año en el cual la guerra de Vietnam alcanza una gran intensidad, ¿no? Interesante indicar que el viernes 22 de noviembre del año 68, al salir el álbum, la revista Beatles Monthly Book indicó que habían 2 nuevas canciones, Polythene Pam y Maxwell Silverhammer, que habían sido escritas pero ya eran demasiado tarde para que hayan entrado al álbum, así que serían grabadas pues el año 69 para el Abbey Road. Bueno, ahora hablemos de los 50 años que han pasado desde el año 68, que salió el álbum blanco, hasta este noviembre del 2018, en el que se lanza la edición de los 50 años. Ha pasado mucho tiempo y mucha agua por el río. Las cintas se han mantenido en un estado más o menos decente. Entonces Giles Martin, el hijo de George Martin, ¿no?, ha podido trabajar con estas cintas y crear un nuevo remix en estéreo de un álbum que, en mi opinión, debió haberse quedado en monaural, porque es un disco de rock and roll y de baladas, bastante crudo, bastante espontáneo, que no debió haber sido lanzado en estéreo, porque en esa época los Beatles eran una banda de rock que estaban experimentando con instrumentos clásicos, con ritmos de la India, con sonidos de la India, y no había una necesidad de presionar tanto por un sonido estéreo. Ok, en esa época el sonido estéreo, en el año 66, 67, era algo moderno, algo como ahora podremos decir el Blu-ray 4K, ¿no? Ultra alta definición. Bueno, eso era lo que era el sonido estéreo en esa época. Y ya para el 69 los Beatles ya lanzaron sus álbumes como Abbey Road y Let It Be,
el single Let It Be y el single Ballad of John and Yoko en estéreo solamente, lo cual está bien. Era lo que querían hacer, perfecto. La época, el sonido se puso al día con la época, con los tiempos, perfecto. El álbum blanco yo lo prefiero en monaural, y quiero ser honesto, yo no quiero mentir ni quiero fingir que me ha gustado el remix de los 50 años, del 50 aniversario de Hills Martin, y me ha parecido un desastre. Y si uno es fan de los Beatles, uno tiene que considerar el álbum en vinilo, en monaural, original del 68 o la remasterización del 14 como las versiones finales, que así se deben quedar. Les guste o no les guste, es mi opinión, y les voy a explicar por qué. No debió alterarse la forma de onda. Debió haberse dejado tal como estaba, tal como salió en el año 68, o haber tratado de reproducir lo más cercano posible dicha forma de onda en un trabajo de remasterización, no de remezcla. Pero, caray, la remasterización ya se había hecho el año 2009 con excelentes resultados por el equipo de Abbey Road, creo que estaba liderado por Sean McGee. Eso ya estaba hecho, entonces no debió haberse alterado la mezcla final y debió haberse dejado todo como estaba. La misma forma de onda o lo más cercano posible, sin necesidad de alterar la voz aquí, subir el volumen acá, agregar pianito aquí o que se note más el piano acá, meter más oscilador en tal canción. Esas son pavadas. Esas son estrategias de marketing engaña muchachos, gato por liebre. Y Paul McCartney, Ringo Starr, Giles Martin y todos los de Calderstone Productions deberían estar avergonzados de habernos puesto un producto con un libro muy interesante, con una portada preciosa y todo, de eso no se discute, pero con una mezcla tan pobre. La palabra es pobre, ¿por qué? Porque se le ha quitado al álbum blanco el estilo crudo, el estilo suelto y encantador y mágico que tenía este disco, o que tiene este disco, porque el disco es inmortal. El álbum felizmente ya ha sido editado en la forma que nosotros queríamos, eso el 2009 en CD, en monaural, y en el 2014 en long play monaural. En lo que respecta a versión estéreo, en CD tienes la versión del 2009 remasterizada en excelente calidad de sonido, y en el 2012 salió la versión en long play. Sin embargo, la versión de vinilo del año 2012 usa como fuente el archivo digital convertido de, si no me equivoco, de 24 bits y 48 kilohertz, si no me equivoco. Ahora puedo estar equivocado, ojo, corríjanme en ese aspecto. Toda corrección respetuosa será aprobada. En ese aspecto ya tenemos ahí varias versiones fieles a la versión que salió en el año 68. Retrocedamos 30 años a 1988, cuando salió el LP, el CD y el cassette del álbum blanco, en esa infame remasterización digital que fue muy con un sonido muy pobre, muy delgado. Y bueno, fue lo que escuchamos en CD, cuando recién salieron en CD, por esa época. Pues nos acostumbramos a esos CDs de pobre audio, de mala calidad. Y cuando
entramos a los 90 y aparecieron Anthology, los Beatles en la BBC, la gente decía, ¿por qué no trabajan, no lo remasterizan, no hacen bien las cosas? Y aparecieron pues los piratas que agarraban los LPs originales y del 68, de la época de los Beatles, y sacaban pues ediciones sorprendentes. Las más populares, las del Dr. Evetts y las de Purple Chick, que son compilatorios definitorios fantásticos de los Beatles, en monaural, en estéreo, con ediciones, esas ediciones piratas de lujo que le metían temas adicionales, en fin. Lo que quiero decir aquí es que ya hay un álbum blanco para todos los gustos, en estéreo, en monaural, en CD, en LP, en cassette. Ya está. Y asombrosamente la gente se ha olvidado de que el año 76 en Estados Unidos aparecieron unos remixes, unos remixes espectaculares del catálogo Beatles a cargo de George Harrison. Eso es cierto. La gente se ha olvidado y el sonido era pues fantástico. George Harrison era muy apegado a la alta definición, era muy audiófilo. También están las versiones de Mo5, Original, ¿cómo es esto? Bueno, versiones de alta definición. No falta, es decir, no hay carencia de álbum blanco. Está disponible por todas partes. Ya no existen muchas tiendas de discos. Lamentablemente Best Buy ya no vende CDs. Ni qué decir de las otras tiendas, pero el álbum blanco está disponible. ¿Para qué cuernos había la necesidad de sacar remixes del álbum? ¿Para qué cuernos había esa necesidad? Una necesidad de marketing. De remate, ha sido un año en el cual Paul McCartney nos ha dado un LP decente llamado Egypt Station, con edición de lujo también, con giras también, por todas partes. Y de remate, si uno cree que ya gastó lo suficiente, unos $220 en el álbum blanco y en el Egypt Station de McCartney, pues que creen, McCartney lanza otro superproducto, una caja que compila sus LPs Wildlife y Red Rose Speedway, con su banda Wings. Y la caja pues está por los $400. Una caja con libros, tomas adicionales, sonido, Blu-ray, una película animada. En fin, pareciera que McCartney espera que cada fan de los Beatles al año gaste un aproximado de $500 en todos sus productos. Y es así como se mantiene el negocio. Lamentablemente, los Beatles dejaron un catálogo musical impresionante, la mejor música de rock del mundo. Eso no se discute. Eso se lo digo a los fans. Eso no se discute. Lo que se discute es el método por el cual se ha entregado esto. Y escuchando detenidamente los remixes de Hills Martin, uno se da cuenta, han subido volumen a la voz de Paul McCartney aquí, que le han subido la guitarra a John aquí, la batería de Ringo acá, un oscilador acá, un pianito, en fin. Alguien escribió en la página de Beatles y Solistas Fan Club Perú en Facebook que le habían arruinado la canción Year Blues. La escuché,
el remix del 2018, y efectivamente está arruinada. Lo que ha hecho Giles Martin es darle un toque un poco más sofisticado, uh, siendo consciente de que ese tema fue grabado en un cuarto cerrado, con los Beatles ahí dentro tocando con fuerza, pero se ha perdido esa espontaneidad que nos dejó George Martin con Geoff Emerick como ingeniero, y Ken Scott también. El álbum blanco, en mi opinión, y una vez más digo, esta es una opinión personal, se disfruta mejor en monaural. El sonido fue hecho para sistemas monaurales, y los Beatles se escuchaban en monaural. Es más, en el Beatles Anthology, en el libro, Ringo Starr decía que George Martin había quedado sordo de una oreja, y por eso todos los discos tenían que ser en mono, una cosa así. A lo que quiero llegar y convencer a mis podescuchas es que Giles Martin nos ha vendido efectivamente humo, nos ha dado un remix olvidable. Ahora no, ahora pues el álbum blanco pues es el disco es un disco fantástico, hablan maravillas de él, y lo es, como el año pasado fue el Sargento Pimienta, y no he dicho nada del Sargento Pimienta del año pasado, que me pareció también una muy mala idea. Entonces, si el próximo año me van a dar Abbey Road, el LP Abbey Road en versión de 50 aniversario, lo van a remixar, porque ya no tienen nada más que mostrar. Las ediciones del 2009, del 2012, del 2014 están bien en CD, están bien en vinilo, aunque yo creo que sí han debido usar las cintas análogas para la versión estéreo, lo cual lo hicieron en la versión monaural, lo cual está bien. ¿Qué vamos a esperar? Que nos den otra vez un producto de $100 con un libro, con fotitos, es más, hasta pueden meter una botella de vino mejor, ya metan chocolates, pues, ¿no? Un póster, una bufanda, como hicieron con el Dark Side of the Moon y el Wish You Were Here de Pink Floyd, el 2011. Esas cajas, seamos honestos, ustedes las han comprado, los que han comprado el álbum blanco y el Sargento Pimienta, ediciones de 50 aniversario, esas cajas deluxe, super deluxe, las han comprado por las tomas adicionales, por las sesiones y por las tomas alternas, que también son muy interesantes, pero parafraseando a García Márquez, es como si hubiéramos comprado un libro, ¿no? Y de paso nos hubiera venido el cuaderno de notas para que veamos, ¿no?, las cáscaras de las frutas que se cortaron para hacer el pastel de manzana final, ¿no? Es igual, es como en la cocina, ¿no? Estaban revisando, hurgando en la basura. Hay algunas tomas muy bonitas, como la de Good Night, con una guitarra y con Ringo cantando a coro con sus amigos, sus Beatles amigos, que es fantástica. Hay una versión muy temprana de Let It Be, del año de las sesiones del álbum blanco, que es McCartney jugando con la letra, hablando de Brother Malcolm, en referencia a Malcolm X. Blackbird definitivamente es una canción que McCartney ha dicho que es sobre los derechos civiles, la lucha por la igualdad racial, pero seamos honestos, busquemos en las revistas de la época, busquemos en cualquier tema, en cualquier artículo o prensa del 69, 70, no hay nada que demuestre que Blackbird haya sido concebido como un tema racial, así que quizás puede haber sido un aprovechamiento, ¿cómo se dice?,
una apropiación del tema. Lamentablemente los Beatles más ácidos, los Beatles más críticos al sistema están muertos. George y John no han podido expresarse. Yoko no ha dicho nada, no le he visto a Yoko Ono decir nada sobre este álbum. Me parece que Yoko Ono no está muy de acuerdo con esta caja, con esta colección, ni con este gasto innecesario. Ahora, es el álbum en el cual ella participa. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no se ha expresado? ¿Alguien me puede decir si ella se ha expresado o ha dicho algo? No, yo personalmente no he visto nada. Sé que Yoko Ono viajó a Lima, Perú, para inaugurar una obra suya en un museo de Lima. ¿Le preguntaron sobre el álbum blanco? No. Simplemente esto parece que ha sido hecho. Este remix es un remix innecesario. Ahora, en lo que respecta al Blu-ray, porque hay un disco Blu-ray en la caja deluxe, y se incluye una mezcla de 5.1 en sonido 5.1 y una nueva transferencia de la mezcla en monaural, todo en sonido 96 kHz y 24 bits. Ese disco de Blu-ray vale más que toda esa remezcla, porque la transferencia del monaural en alta resolución es la forma en la cual se deben escuchar los Beatles. No hay discusión. Los Beatles, los 10 primeros discos de los Beatles fueron concebidos en monaural, y la gente, algunos me pueden decir, bueno, si no te gusta el álbum blanco en la edición de 50 aniversario, no lo compres. Bueno, yo he comprado la versión de 3 CDs, porque no consideré importante comprarla, no consideré necesario adquirir una caja tan grande y tan cara de un álbum que ya tengo pues las copias que necesito y que disfruto. No tiene sentido. Y el hecho de que Giles Martin, el hijo de George Martin, solo por ser el hijo de George Martin, el ser hijo de George Martin no te da son otros tiempos, pues el sonido Beatles fue hecho en los 60, para discos de los 60, para gente de los 60. Si quieren remixarlo, lo han hecho pensando en nuevas generaciones, en nuevos equipos de sonido, pero en general ha sido hecho para gente que escucha discos en solitario. No es una experiencia grupal, no es una experiencia juvenil como era la de reunirse un fin de semana en una casa, o sacar el tornamesa a un patio y decir vamos a escuchar este disco, como fue la experiencia que mencionó el editor de la revista Tropic del Miami Herald en abril de 1990 en un artículo como preámbulo para un artículo que escribió Joel Achenbach en esa revista sobre Paul McCartney, donde él contaba cómo se había enamorado del álbum Revolver al escucharlo por primera vez. Bueno, el álbum blanco es así, tú te enamoras por el sonido, por lo que escuchas por primera vez, es así, y lo quieres o no al principio, es así, es como enamorarse, ¿no? Aquí no hay cosa de que le voy a agarrar el gusto más adelante. No, con los Beatles generalmente te enamoraban a primera escucha. Y en este caso no le escuché un encanto al disco en la versión remixada. Mucho mejor fue la experiencia de oír el álbum blanco en mi tornamesa el año 2014, cuando lo abrí por primera vez, o sea, cuando lo escuché por primera vez. Lamentablemente no es un remix que yo recomiende, pero si ustedes lo quieren comprar, allá ustedes, pero no se olviden de esto. El año 76 salió un remix a cargo de George Harrison en Estados Unidos, Capitol.
Nadie se acuerda de esos remixes, aunque fueron bien hechos. Ahora bien, respecto a McCartney y su deseo de controlar el mercado de rock clásico como lo más como el generador de productos más importante, McCartney tiene que entender que no se puede engañar a la gente, o no se le puede ofrecer un producto malo. McCartney no tiene productos malos, tiene música buena. Incluso cuando él estaba siendo criticado duramente por sus discos solistas, por periodistas que estaban aliados o alineados a Lennon, que lo preferían a Lennon, y McCartney era atacado una y otra vez, él sacaba buenos discos, tiene buenas canciones. Incluso en su peor LP, Wildlife, él nos da un buen producto, o sea, tiene canciones interesantes. Ha sacado buenas remasterizaciones como el Flowers in the Dirt o el Tug of War, el Band on the Run. No había necesidad de alterar, de remixar el álbum blanco. ¿Por qué se hizo? Por plata, por marketing. John Lennon debería estar revolcándose en su tumba, o en las cenizas de Lennon esparcidas por Nueva York deben estar, pero así flotando, vibrando como isótopos, con toda furia por este atentado. Ahora bien, si me preguntan cómo celebraría los 50 años del álbum blanco, el Blu-ray audio en alta definición, nada más, en una edición simple, en una edición de lujo con los demos Escher, ¿no? Y en una edición súper de lujo con libro y todo, pero que se olviden de remixar, porque remixar discos es también reescribir la historia. Se altera este audio como una forma de diversión, de entretención, por parte del personal de ingenieros de Abbey Road, pero se marca, se altera la historia y se hace creer que así salieron los discos, pero no fue así. Los discos salieron con un cierto sonido, con una cierta posición de los instrumentos, de las voces, de los efectos, y lo que hemos escuchado ha sido una modificación total del sonido Beatle, y eso está mal. Para modificar, Hills Martin y su padre George ya hicieron lo que tenían que hacer. Eso fue hace 12 años cuando hicieron el álbum Love, y el show que hicieron que tienen ahora en Las Vegas. Eso está bien. Reeditan los discos en formato CD el 2009. Bien, no tengo nada en contra, para nada. Al contrario, los celebré, compré la caja en mono, me gustó, y también compré el Abbey Road, el Let It Be y el Yellow Submarine, porque nunca salieron en monaural, y con eso ya tengo todo lo que sacaron los Beatles. Alguno me va a decir, y el single Let It Be en estéreo, el single la Ballad of John and Yoko con la canción Old Brown Shoe. Bueno, para eso está el álbum azul, ¿no? El compilatorio Beatles 1967-70, que también salió en CD y también salió en vinilo, y también se tiene. ¿Para qué más? Para finalizar, quiero dejar en claro que está bien comprar discos, que está bien ir a una tienda, ordenar en Amazon o comprar de segunda mano. Está bien escuchar música en discos nuevos, discos usados, poner un disco, eso está bien. Lo que está mal es seguir vendiendo y revendiendo el mismo producto
vistiéndolo o desvistiéndolo de forma innecesaria. El álbum blanco nunca debió haber sido alterado de esta forma, ni tampoco el Sargento Pimienta, porque los 4 Beatles, cuando lo grabaron, lo concibieron de esa forma. Ahora que ya no está ni George ni John, esto no ha debido hacerse. Y si hubieran estado vivos ellos y hubieran hecho esta reedición por los 50 años, definitivamente el sonido hubiera sido distinto. Lennon hubiera dado sus opiniones, George hubiera dado sus puntos de vista, y el resultado hubiera sido totalmente distinto. Aquí lo que hemos escuchado es una celebración del bajo de McCartney, de la voz de McCartney y de la batería de Ringo. La batería de Ringo es omnipresente, la batería de Paul también, y ya es bastante patético. En fin, quiero terminar este podcast agradeciendo por haberme escuchado, y si tienen comentarios, bienvenidos sean, y yo los aprobaré si no tienen ningún insulto hacia mi persona o hacia otras personas. Y espero que el próximo podcast sea algo más ameno. Adiós.